Jorge Enrique Robledo Castillo es un hombre que ha hecho historia en Colombia y que se ha distinguido porque se ha enfrentado a las adversidades de este país como profesor universitario, como académico. Usted ha dejado historia como la que dejó en Manizales. ¿Cómo llegó a la universidad? A ver, William, yo en 1971 tomé la decisión de meterle duro a la política. Pues de ganarme la vida de alguna manera honrada, pero la política desde ese día tomé la decisión de actuar como servidor público, digamos, la política no como negocio, sino como servicio. Y yo llegué a Manizales a hacer política. Pero bueno, me tenía que ganar la vida de alguna manera, yo no tenía ningún ingreso, ni herencia, ni nada que se pareciera. Y afortunadamente Mira el espejo. afortunadamente pude engancharme de profesor de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Y bueno, entonces esa es, digamos, la manera como yo llego a Manizales, porque mi padre era manizaleño, pero él se había ido a vivir a Ibagué, se casó con ibaguereña, y entonces yo llego allá es por este otro lado, pero mi familia en Manizales es muy grande. Bueno, y allá me quedé, yo viví 30 años en Manizales, en las luchas, en las cosas de la universidad, de la academia, en luchas políticas, en luchas cafeteras muy grandes, hasta que al final, pues en buena medida los manizaleños, los caldenses me eligen senador y terminé pues en estas cosas que son más conocidas. Tan conocidas como congregar en torno en su entorno todo el obispado colombiano prácticamente, porque usted era amigo de los obispos. Sí, esa es una historia que es muy bonita. Yo desde que recién llegué a Manizales entendí que uno no podía hacer con seriedad política en Caldas si no se interesaba por la economía cafetera, porque era Manizales, bueno, eran los municipios de Caldas, Salamina, Guadas, todas partes. Y nosotros promovimos la creación de unas organizaciones cafeteras. Una de ellas, la Unidad Cafetera, fue el resultado de unir organizaciones campesinas, indígenas y empresariales. Y el presidente de esa organización fue Fabio Trujillo Agudelo. ¿Usted se acuerda de Fabio? Fabio Trujillo, que fue gobernador y alcalde de Manizales, jefe liberal muy importante. Y a pesar de las diferencias políticas que teníamos, que eran grandes, nos unimos en hacer una lucha cafetera que hicimos, que fue descomunalmente grande, fue una cosa realmente impresionante. Y en esa lucha, los obispos de la región, particularmente Monseñor José Luis Serna, que era el obispo de la diócesis del Líbano. José Luis Serna Alzate, nacido en Aranzazu. Aranzacita, sí señor. Pero él estaba en el Líbano, era el obispo de esa diócesis. Con él empezamos a hacer unas movilizaciones muy grandes, llenamos las plazas de Bolívar, de Manizales, de Pereira, Armenia, vinimos a Bogotá. ¿Sí? Y en esa relación los obispos, los curas párrocos y los obispos, empezando por Monseñor José Luis Serna y el arzobispo de Manizales, Monseñor José Jesús Pimiento, entendieron que esta era una causa en defensa de la economía cafetera, claro, la empresarial también, repito, y la indígena, pero la campesina. Y eso los motivó a ellos mucho y nos ayudaron muchísimo. Sin ellos no hubiéramos podido lograr las cosas tan grandes que logramos, incluido que conseguimos la condonación de 100.000 deudas cafeteras total. O sea, le salvamos la finca a 100.000 pobres del café. Y a otro tanto, más acomodados, les conseguimos una condonación importante. Digo conseguimos, yo era pues dirigente de eso, uno de los dirigentes, pero finalmente fue la lucha de la gente, una lucha pues democrática, súper civilizada, pero muy fuerte. Y digamos que eso tengo que saludarlo, ¿no? Tengo que saludarlo porque la actitud de la Iglesia fue realmente muy importante, en defensa pues de sus feligreses, pero además con una actitud política muy abierta, porque todo esto también se daba en medio de las diferencias políticas. Yo no podía hablar mucho de política con Fabio Trujillo, porque entonces no estábamos de acuerdo, pero en los temas del café pues siempre estuvimos unificados. El cardenal José de Jesús Pimiento era un hombre recio en sus principios. Y verlo de gancho con usted, eso es una cosa que uno dice, qué belleza, qué bueno encontrar que
la grandeza espiritual de un ser humano llegó a abrazarse con un hombre de la talla intelectual suya, de sus conocimientos, porque para nadie es un secreto, doctor Jorge Enrique Robledo Castillo, que usted fue catalogado como el mejor profesor universitario en Colombia, en la Nacional. Pues digamos que tuve unas distinciones en la universidad, importantes distinciones pues a profesores, pero ahí había pues, o hay profesores de altísimo nivel. Pero usted es una huella inmensa también, ¿no? Sí, yo entre las cosas importantes que hice en la universidad es que hice una historia de Manizales de 1849, el desarrollo urbano a 1940. Y con esa historia, es un libro bellísimo, así de gordo, lleno de fotografías y de mapas y de todo. Con esa historia me gané la 17ª Bienal de Arquitectura en Teoría, Historia y Crítica. Eso es una distinción bien importante. El libro realmente es fabuloso, además porque tiene un excelente sentido del humor. Vale la pena leerlo porque es muy fiel a la realidad y a la historia, pero al mismo tiempo Manizales, yo he dicho que ese libro es un poco como el Macondo de la zona andina, porque las historias son bellísimas, la lucha de los manizaleños bregando a construir esa ciudad en esos filos, los terremotos, los volcanes, los derrumbes, todas estas cosas, todo eso levantado al final con Guaduas y con Bareque porque los terremotos les tumbaban las tapias y los muros de piedra. Es una historia muy, muy linda. Bueno, fueron 10 años de trabajo, no fue poca cosa la que hicimos con eso. Hablemos del Bareque. Pero permítame, yo le agrego una cosa de Monseñor Pimiento que es bien importante. Esto lo sabe William, pero Monseñor Pimiento tuvo fama y fue un obispo católico, un arzobispo ortodoxo, sin duda. No, y cardenal también fue. Bueno, cardenal fue después, ¿cierto? Y muy ortodoxo, y él hablaba con una gran franqueza. Él era de Zapatoca, ¿sí? No. ¿De dónde? Un santanderiano. De San Gil. De San Gil, bueno, ¿cierto? Pero sí, santanderiano, es como hablar con todo ese carácter. Es como hablar de Aranzazu, Caldas, en donde los sacerdotes priman por sobre todo. Y él era muy ortodoxo, y en Manizales, acuérdese los roces que tuvo con los festivales de teatro y esas cosas, pues porque a eso a él, en sus convicciones, que las tenía muy profundas y muy respetables, decía cosas que no le gustaban a mucha gente en Manizales. Entonces realmente sí es una curiosidad que hubiéramos terminado juntos promoviendo estas luchas. Y le cuento esto, que es una cosa muy desconocida de Monseñor Pimiento, porque yo hablé con él pues en numerosas ocasiones. El sentido del humor de Monseñor Pimiento era absolutamente encantador. Bien ácido como era él, ¿no? Porque él era bastante ácido. Pero el humor con el que trataba las cosas era excelente, y yo tuve una relación tan cordial con él que el día en que lo despidió el notablato de Manizales, las señoras del notablato manizaleño lo despidieron como en un acto que le hicieron en el Fondo Cultural Cafetero, pues estaban todas las señoras, estaba Monseñor y estaba Jorge Enrique Robledo, ¿cierto? Tuve el gusto de acompañarlo el día en que se despidió de Manizales, porque realmente congeniamos mucho en medio pues de las diferencias que también teníamos, como es natural, pero en la lucha cafetera fue súper clave. Una vez los de la Federación de Cafeteros, esta es una anécdota bonita, cuando Monseñor nos respaldó alguna marcha o el paro nacional cafetero, ya no me acuerdo, que hicimos también pacífico todo. Entonces a alguien de la jefatura de la Federación se le ocurrió hablar de los idiotas útiles. ¡Uy! Y entonces Monseñor Pimiento los hizo ir a todos al Palacio Arzobispal, a toda la cúpula de la Federación, a que pidieran excusa. Uno de los días más felices de mi vida, se podrá imaginar. Eso terminó sucediendo. Sin ellos, sin la Iglesia Católica, hay que decirlo con toda franqueza, sin Monseñor José Luis Serna, no hubiéramos ganado la inmensa lucha que ganamos en esos años. Usted hizo hasta una homilía en una iglesia. Un día me fui porque era creando la organización Unidad Cafetera, y el Monseñor José Luis Serna era activista, iba a las veredas, iba a todas partes, era un luchador impresionante, y un día me invitó a que nos fuéramos a Nariño a crear Unidad Cafetera a Nariño. Y bueno, llegamos a Nariño y terminamos en Sandoná. Él hizo una misa campal, digo yo, en un auditorio muy grande, cosa como de acción comunal. ¿En Sandoná? En Sandoná, Nariño, que es una zona muy cafetera y muy panelera. Y bien llamativo, yo fui el que hice el sermón.
me hizo la amabilidad y el honor, Monseñor José Luis Serna, para que yo les hablara a los cafeteros que estaban en ese evento, que eran pues todos los del municipio, ¿no? Se me olvida una cosa, ¿no? La pobreza de los rostros de esos compatriotas. Ya nadie sabía de qué color habían sido los sombreros, ni las ruanas, ni los vestidos. Y todo esto pues en una lucha que, repito, fue histórica. Sin esa lucha, yo no sé cuántas familias cafeteras hubieran perdido la tierra. Y sin el papel de la iglesia, no hubiéramos tenido el inmenso éxito que obtuvimos. Esta es una parte de la vida de un hombre como Jorge Enrique Robledo que yo no conocía. Y yo me presto de ser un hombre muy bien informado. Porque esto no lo conocía yo. Sí, casi nadie lo conoce realmente, es una historia muy bonita. Ahora, todo está documentado, si uno la mira, esto está en los periódicos, yo dirigí un periódico de Unidad Cafetera, sacamos, no sé, como 30 números, una cosa así. Los artículos míos en La Patria, yo escribía en La Patria, también iban contando todo esto, pero realmente son cosas que se van perdiendo, además porque una de las cosas que he ido descubriendo con los años es que los que lo conocen a uno y los amigos se van muriendo, ¿no? Y entonces las historias también van desapareciendo, eso es parte de la vida, pero sí, a mí me enorgullece mucho lo que hicimos. Ahora no fui yo solo, fue casi una especie de epopeya, ¿no? de mis amigos en Risaralda, en Quindío, en Antioquia, en todas partes, movilizándonos por todos los lados. Hay otra anécdota que es muy bonita de Monseñor José Luis Serna, porque una de las luchas fue por condonar las deudas, porque se hundió la economía cafetera de Colombia y en buena medida del mundo por el libre comercio, se rompió el Pacto Internacional del Café, y entonces toda la gente que estaba endeudada le iban a quitar la tierra porque no tenían con qué pagar. Entonces nosotros levantamos la consigna de la condonación de la deuda cafetera. Y eso, hablarle al capital financiero de condonar deudas, es como sacarle al diablo una hostia, ¿cierto? Eso casi se muere. Una vez se vino Monseñor José Luis Serna. Bueno, una vez estuvimos Monseñor José Luis Serna, Fabio Trujillo Agudelo, que era el presidente de Unidad Cafetera, y yo entregándole a César Gaviria Trujillo como 100.000 firmas de un memorial. Yo vi la cara de espanto de César Gaviria cuando entramos, el obispo. ¿Con usted? El gran jefe liberal del Tolima y yo, ¿cierto? Yo ahora sí, esto se va a complicar, pienso yo que pensó él. Bueno, y en esas historias, entonces una vez se vino Monseñor José Luis Serna a Bogotá a una reunión de notables importantísima y toda esta cosa, ¿cierto? Y entonces planteó, en esos días era ministro de Hacienda José Antonio Campo. Entonces Monseñor en el evento dijo, bueno, aquí hay que condonar las deudas de los cafeteros porque les van a quitar la tierra. ¿Y cómo les van a quitar la tierra a los cafeteros de Colombia? Y entonces lo llamó un poco a un lado, nos contó Monseñor Serna, lo llamó a un lado José Antonio Campo, que era el ministro de Agricultura, ya no recuerdo. ¿De Agricultura? Sí, y lo llamó a un lado y le dijo, Monseñor, no diga eso de la condonación de la deuda, porque usted no sabe cómo se oye eso de feo en Washington, no sabe cómo se oye eso de feo en Washington. Ese es un pasaje bellísimo de la historia de Colombia, que bueno, nos cuenta un poco cómo es que funciona Colombia. Qué bonito es refrescar eso aquí en la barbería. Sí. Además tener el gusto de poderlo contar aquí, William, se lo agradezco mucho, porque bueno, estas cosas es bueno que queden como parte de la historia de este país y que la gente sepa cosas que no conoce. Se conocen los secretos. Sí, así es. Y uno aquí descubre el alma de a quienes invito. Yo desprevenidamente las cosas van saliendo y me siento muy orgulloso de tenerlo aquí. Pues a mí me agrada mucho, William, porque en medio de las diferencias políticas que hemos tenido siempre tengo una relación súper cordial con William, siempre lo hemos tenido. Total. Sí. Porque además también es bueno decirlo, el hecho de que uno tenga diferencias políticas, pues no lo exime de tener también relaciones cordiales con la gente, y siempre hemos tenido una excelente relación. Yo me siento, pues obviamente muy orgulloso de estar aquí con el doctor Jorge Enrique Robledo Castillo. Pertenece a una familia longeva. Sí. La mayoría de su familia les piden los bajos como a los 100 años. Sí, ya tengo varios tíos pues que se han movido por ahí, por esos lares, cosa que me pone nervioso. Sí. Lo pone nervioso. Sí. Bueno, hablemos del Bahareque. Pues le agradezco también porque ese es otro pasaje de mi vida que me gusta contar porque me siento muy orgulloso de eso. Sí. A ver cómo echamos ese cuento con brevedad. El Bahareque
Por bareque se entiende un muro de maderas, cañas y tierras. En el caso de Caldas, las cañas son las guaduas. En otros sitios pueden ser las cañabravas, pueden ser los papiros en Egipto, etcétera, ¿cierto? Yo hice un estudio muy grande sobre esto. Y Manizales se estaba construyendo de tapias y de ladrillo. Y hubo unos temblores muy famosos por allá en los 1880s. En Manizales tumbó la iglesia, se cayeron las casas construidas y se habló de que había que cambiar a Manizales de sitio. Además estaba cerca del volcán del Ruiz y la gente asociaba equivocadamente una cosa con la otra. Y entonces la ciudad se tuvo que mover hacia una arquitectura sismo resistente, el estilo temblorero lo llamaron esos días. Y eso son construcciones de bareque. O sea, son edificaciones hechas con maderas, guaduas y tierras. Ahora, eso tuvo en Manizales un proceso, un desarrollo increíble realmente. Y yo a eso le gasté más de 10 años de mi vida de estudios, inclusive un año sabático. He producido 3 libros sobre eso. Allá en su querida Neira hice un estudio muy grande sobre Pueblo Rico, que es una vereda bellísima, sí, que queda entre Manizales y Neira. Y tuve la suerte, le contaba yo hace un momento que encontré vivos a los 3 maestros constructores que construyeron a Pueblo Rico. ¿Sí? Un señor Salgado. Los hermanos Ramírez Salgado, Gregorio, José María y Pedro José, ¿cierto? No, Gregorio, Bernardo y Pedro José. Y eso también está publicado en uno de los libros. Y esa arquitectura salvó a Manizales y en buena medida al antiguo Caldas, a lo que hoy es el eje cafetero, el norte del Valle, el norte del Tolima, le permitió un desarrollo supremamente importante. También tuvimos la dificultad en Manizales, pues tuvimos hace muchísimos años, como esas eran unas construcciones relativamente frágiles a los incendios. Manizales tuvo 2 incendios, hasta 3, tuvo inmensos, pues que se quemaron, pero pues, decenas de manzanas, ¿cierto? Y todo eso está contado en ese libro con el que me gané la Bienal de Arquitectura en Teoría, Historia y Crítica. Ese es un libro realmente importante en la historia de Colombia y para mí ha sido una pasión. Yo me la pasé, yo me iba a los municipios de Caldas a mis correrías sobre café, pero por donde iba golpeando los muros, porque en ciertas condiciones de ciertos tipos de bareque uno le entra la duda de si es bareque o es mampostería o es tapia. Entonces había que golpear. ¿Qué diferencia hay entre mampostería, tapia? La mampostería es un muro de ladrillo, se llama mampostería de ladrillo, son ladrillos que se llaman. Las tapias son unos muros así de anchos muy grandes, se los hay en todo Colombia, ¿sí? Que es con tierra pisada, la van pisando en medio de unas formaletas, ¿sí? Y el bareque contiene una estructura de madera y guaduas. Entonces, los muros de mampostería de ladrillo, cuando no tienen refuerzos de columnas de hierro, se caen con mucha facilidad en los temblores. Lo mismo les pasa a las tapias. El bareque no lo tumba nada. O sea, el bareque, pues eso no lo tumba nada, exagero, pero el bareque se mueve de 1000 maneras, el muro puede quedar así y ahí termina el cuento. Y ese era uno de los problemas graves que había que resolver, pero además en esas hondonadas, el bareque tiene un encanto, si usted puede hacer una casa que por el lado de la vía tiene un piso y por el otro lado puede tener 5. Acuérdese que en Neira y en Manizales, ¿cómo es eso? Es realmente una historia apasionante y la historia de Manizales en torno a esa lucha, es una cosa titánica, ¿no? Construir una ciudad en medio de una selva, en medio de las lluvias, no había carreteras, ¿cierto? Todo eso se va a ir construyendo en un proceso, es una de las historias más bellas que uno pueda encontrar en asuntos de arquitectura y de urbanismo, y muestra esa lucha titánica que ha sido la lucha de los colombianos por construir este país en medio de las dificultades, ¿no? ¿Por qué dice su señoría, yéndonos para otro lado ya, que usted dice que es la tercería? Ya estamos hablando entonces de la política. A ver, acabamos de crear con Sergio Fajardo y otro montón de dirigentes, creamos un nuevo partido que se llama Dignidad y Compromiso. Fusionamos la fuerza en la que yo estaba, que era Dignidad, con Compromiso Ciudadano, que era la de Sergio Fajardo, y creamos uno nuevo, Dignidad y Compromiso. Entonces a mí me preguntan, bueno, ¿y eso qué es? Entonces es una explicación muy breve. ¿Qué decimos? Es evidente que las fuerzas tradicionales que han gobernado a Colombia han fracasado rotundamente. Totalmente. Ahí está el subdesarrollo del país, la pobreza. En Bogotá el 32% de los habitantes hacen menos de 3 comidas al día, 2 o 1, o sea, eso es hambre. Bueno, entonces, con esos personajes, pues nosotros tenemos todas las distancias del mundo. Entonces, digamos que esa es una fuerza política en Colombia.
que es combinando un poco de partidos tradicionales. Son ellos los que han gobernado tan mal los que eligieron a Gustavo Petro. O sea, obvio, si ellos hubieran gobernado bien, pues Gustavo Petro nunca había ganado la... Y Gustavo Petro subió a la presidencia y vamos para otra frustración. Es evidente que cada vez más, inclusive entre los propios electores de Gustavo Petro, está claro que el país no va a resolver sus problemas. Es más, se le van a agravar seguramente esos problemas. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Nosotros decimos, nosotros somos una tercera posibilidad, una tercera alternativa, una tercera fuerza, una tercera opción, diciéndole a los colombianos, miren hacia acá también. O sea, no estamos condenados a escoger aquí y escoger aquí, sino que aquí hay una posibilidad. Y esa es la explicación de lo que es dignidad y compromiso. Cabe aquí todo el mundo, los sectores populares, las clases medias, los empresarios, una fuerza que tiene la lucha contra la corrupción como una posición irrenunciable, que rechazamos el uso de la violencia para conseguir cualquier fin. O sea, una fuerza nacionalista que defiende la soberanía nacional, que dice que nos debemos relacionar con todos los países del mundo, pero no como país vasallo. O sea, los colombianos tenemos derecho a desarrollarnos, no puede ser que no podamos industrializarnos, no tener desarrollo agropecuario, o sea, una visión democrática y muy amplia, y estamos invitando a todos quienes nos van a ver en este programa, William, bienvenidos aquí, a que nos juntemos en medio de las diferencias también, porque por supuesto que las tenemos. Yo me siento muy orgulloso de tenerlo aquí, de Gracias, verdad. William. Ya para terminar, ¿qué quiere agregar? Pues hombre, aprovechando, William, bueno, primero me es grato, hacía días no nos veíamos, me alegra mucho estar aquí con William, con quien, repito, hemos tenido diferencias toda la vida, pero hemos tenido... No, pero diferencias muy amables. Sí, claro, y las tramitamos con tranquilidad, etcétera, como debe ser. No, simplemente pues aprovechar este medio tan importante pues para decir que, bueno, estoy de candidato a la alcaldía de Bogotá. Yo estoy convencido que por mi trayectoria, por todo lo que he hecho, por todo lo que he estudiado, yo conozco demasiado bien este país. Bueno, demasiado es un decir, pero sí he estudiado mucho y entiendo muy bien de urbanismo, de construcción. Yo puedo ser un buen alcalde de ¿Cómo Bogotá. está viendo a Bogotá? Pues digamos que la situación de Bogotá es una situación muy difícil, ¿no? Pero no de ahora, de siempre, ¿no? Es que yo le doy una cifra que ilustra lo que quiero decir, las dificultades de Bogotá. Mire, un bogotano promedio crea $12.000 de riqueza al año. Un habitante de San Francisco, California, crea $130.000 de riqueza al año. Entonces, pues no es lo mismo ser pobre que rico, eso es una cosa que es así de simple, ¿cierto? Como dice Pambelé. Sí, porque además el recaudo de impuestos se relaciona con eso. Pero además se han cometido muchos errores, por ejemplo en el tema de la movilidad. Las alcaldías de Gustavo Petro y de Peñalosa fueron horrorosamente equivocadas. Es que cuando la gente, en vez de utilizar la técnica para tomar decisiones, toma decisiones por caprichos, por ocurrencias, porque así se consigue unos votos, no se puede. Entonces en Bogotá hay muchas dificultades, pero bueno, vamos a empezar a resolverlas, eso es lo que yo quiero hacer, o sea, empezar a encarrilar a Bogotá por donde debe ser. Yo tengo una ventaja, es que yo nunca he hecho política, digamos, preocupado por la politiquería. ¿Sí? Yo defiendo las ideas correctas y si por eso votan por mí, bueno, pero si por eso no votan por mí, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque yo defiendo son verdades, convicciones, todas producto de muchos estudios, de muchos análisis. Tengo un super equipo que me rodea. Entonces, bueno, invitarlos a que, bueno, primero a que participen en política. Ese cuento de que la política no sirve para nada, eso es muy equivocado. Voten por alguien, pero voten y ojalá pues respalden nuestra propuesta. Doctor José Enrique, solo me queda agradecerle su presencia hoy, que tiene más compromisos hoy. Sé que su agenda está completamente copada y espero que vuelva antes de elecciones. Claro, con mucho gusto, William, muy grato aquí. Y si hablamos de otras cosas que no sean de política, con mucho gusto. Sí, bueno, y es muy grato. Muchas no gracias. olvide el libro, ¿no? No, le prometí a William que le voy a enviar mi tercer libro que tiene que ver sobre Areque. Es una historia de Pueblo Rico, la vereda que les conté, que es entre Manizales y Neira. Y William es de Neira, a mucho honor, ¿no, William? A mucho honor. Y en mis enredos no le mandé una copia del libro que publiqué, entonces cuente con que aquí delante de todos me comprometo a mandarle el libro, William. Muchas gracias.